de la prédica es: Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Y vamos a ver por qué. El versículo 4 dice: pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó. ¿Recuerdan que hablábamos de unos términos? Que veíamos cuando hablamos de que es superabundante, que la riqueza, sí, Él es rico, Él es exuberante, extremadamente rico en misericordia. Y misericordia también significa ese favor que Él tiene para nosotros, sus hijos, esa compasión de amor hacia nosotros. O sea, Él es exuberantemente compasivo, exuberantemente rico, como una mamá que sale de sus entrañas, ese favor maternal hacia nosotros, a causa de su gran amor con que nos amó. Nos amó tanto que nos sacó de todo eso que vimos el día de ayer. Dice acá el 5, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Qué hermoso. Quiero leerles Romanos 5, 6, 8 para complementar lo que estamos viendo. Dice Romanos 5, versículo 6, 8. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es similar a lo que está diciendo acá Efesios. Nosotros por nosotros mismos no podíamos salvarnos, no podíamos. Pero Dios en su gran amor y en su inmensa y exuberante misericordia envió a su Hijo en el momento justo a morir por cada uno de nosotros. Aun cuando estábamos, dice aquí, muertos en delitos. Recuerda que les hablábamos ayer. ¿Qué son delitos? Cuando estábamos fuera, desviados del camino. Teníamos nuestro corazón y nuestra alma puesta en otras cosas, y estábamos con un espíritu muerto. Entonces, gracias a esa gran misericordia, el Señor Jesús murió, y murió por nosotros que merecíamos estar en el lugar de Él, allá clavados, y Él murió por nosotros. Dio su vida, esa vida, y nos dio vida a nosotros, esa vida eterna. Entonces, por gracia somos salvos, o sea, somos salvos por su gracia, por su amor, por su favor, no por nosotros, no hicimos nada, todo lo hizo Cristo para darnos esa vida. Y aquí quiero explicarles cuando dice nos dio vida juntamente, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, Él hizo 3 procesos en nosotros. Primero, Él hizo una obra identificativa. ¿Cómo así? Viene de identidad, ¿cierto? Identificativa. Nos hizo volver al original, a su imagen y semejanza, como Él creó al hombre desde el comienzo. Esa fue su idea, esa identidad que nos dio. Entonces nos volvió a dar esa identidad, nos volvió al original, a Jesús, porque somos imagen de Él, el de Jesús que se hizo hombre. Hizo otra obra, 2, obra sustitutiva. Viene de su sustituto. O sea, Él tomó nuestro lugar, tomó lo que nosotros éramos, pecadores, estábamos en transgresión, en pecado, y nos se puso allá en lugar de nosotros, hizo esa obra por nosotros. Y 3, una obra representativa. ¿Cómo así? Si Jesús como hijo de hombre nos representa ante el Padre. Oh, qué grandioso, ¿cierto? Cuando Dios nos ve a nosotros en Cristo, nos ve así, nos ve a su imagen y semejanza, nos ve ya santos y puros porque Jesús se puso allá y nos dio de su santidad.
y estamos sin mancha y somos santos por el reflejo de Él y nos ve así y nos ve, ¿no? Cuando nos paramos allá, Él nos ve a través de Cristo Jesús. Qué maravilloso. Nunca se le olvide ese significado, lo que nuestro Señor Jesús hizo allá en la cruz, esta obra. Y todo por la misericordia también de nuestro Papito Dios. Veamos el versículo 6. Nuevamente dice aquí, y juntamente, otra vez está esa palabra, y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Juntamente, que todo eso lo vivimos nosotros, que estamos en Cristo juntamente con Cristo. Quiero explicarles esta palabra juntamente, tiene un significado. Esa palabra en hebreo tiene un significado, se llama suncatizo. Es una palabra compuesta. Suncatizo. Sun significa de la misma forma, de la misma naturaleza, que equivale a, y catizo, de rango, de posición. Entonces, si unimos esos dos significados de esta palabra juntamente, significa que somos de la misma forma, de la misma naturaleza, equivalente a la de Jesús y que tenemos un mismo rango. Imagínense usted todo lo que hizo Dios en nosotros cuando estamos en Cristo. Él nos puso su misma naturaleza, la de Jesús, nos puso en el mismo rango y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Cuando dice y nos resucitó, nosotros pasamos también como toda la obra redentora que hizo el Señor Jesús en la cruz, cuando estamos en Él, también la hicimos nosotros. Pasamos ese proceso, tú y yo pasamos ese proceso si estamos en Cristo. Fuimos crucificados con Cristo. Morimos con Cristo, allí en la cruz. Fuimos sepultados con Cristo. Y fuimos resucitados, como dice acá, y nos resucitó. Y luego nos sentó en los lugares celestiales. 5 cosas, 5 posiciones vivimos en esa obra redentora. No se le olvide nunca. Cuando estamos en Cristo fuimos crucificadas a esa vida pasada, morimos a esa vida, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre. Fuimos sepultados, ya morimos, sepultados. Y como vimos ese gran poder de Dios, que es el Espíritu Santo, nos sacó allí, como sacó al Señor Jesús de los muertos, a nosotros también nos resucitó juntamente con Cristo y nos ha puesto en lugares celestiales. Oh, gloria a Dios. Allí usted diga, gracias Señor, gracias por lo que hiciste. Grande eres tú en misericordia. Y esta posición de estar sentados en los lugares celestiales tiene unos significados impresionantes. Y de ese tema el pastor va a predicar el domingo. Que no se pierda, él va a explicarnos qué significa nosotros estar sentados en los lugares celestiales. Amén. Es algo maravilloso que de pronto no alcanzamos a dimensionar, pero es algo que debe cambiar nuestras vidas, aún más después de todo lo que hemos estudiado. Continuemos entonces con el versículo 7. ¿Para qué hizo todo eso? Dice, para mostrar en las edades venideras, o sea, para mostrar en los siglos ahora, a través de la historia a la humanidad, la superabundante, vuelve a aparecer acá esos términos, superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. De todo lo que Dios, y vuelve a decirnos acá, todo lo que Él ha hecho y lo que Él hizo, ya lo hizo allí con el Señor Jesús. Y quiere mostrar a los demás, y es del deber de nosotros, mostrarle a todos con nuestro testimonio, comentando, diciendo, contando de lo que Él hizo nosotros, quién éramos antes y quiénes somos hoy en Cristo. De eso se trata. De mostrar ese antes y ese hoy, que la gente vea
que tenemos algo diferente, que somos diferentes, y que la gente quiera, dijo, yo quiero tener de eso que tú tienes, de eso que tú vives, de esa paz, de esa gracia, de ese favor, de esa tranquilidad que aún en medio de las dificultades y situaciones que enfrentamos, seguimos firmes, confiados en Él. Eso es lo que debemos mostrar. La riqueza, ya sabemos los términos, que es exuberante, que es abundante, que es mucho más. La superabundante riqueza es mucho más de lo que podemos entender, eso en una escala mucho mayor a la que nos podemos imaginar. Y gracia, sabemos que la gracia es Jesús. Y todo el evangelio se trata de Él y la gracia. Es en el cual nos movemos, esa gracia. Sin gracia no tendríamos nada y no entenderíamos nada. Por su bondad, dice. Bondad es una excelencia de amor para contigo y para conmigo. Es una excelencia de bondad inmensa. Este versículo acá, excelente. Para que ya después de que vimos todo y entendemos que no fuimos nosotros, sino es Dios en su misericordia y lo que hizo el Señor Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice este versículo 8. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Gloria a Dios. La fe es un don de Dios. La fe es el Señor Jesús. Esto es un don de Dios y no procede de nosotros. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, sí. ¿Por medio de quién? De Jesús. Tú y yo, que creemos en el Señor Jesús, rendimos nuestra vida, nos arrepentimos, rendimos nuestra vida, lo hacemos como nuestro Señor y Salvador. Él nos salvó por medio de eso. No porque hagamos algo, ni porque hagamos buenas obras, ni porque yo, ay, es que yo le doy algo a los pobres, o yo visito a los enfermos, o es que yo no le hago daño a nadie, me porto bien. No, 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 no. Sí, puede ser una muy buena persona, pero no, la fe, la salvación es por creer en el Señor Jesús, por medio de la fe, por nada más. Y esto es proceder de Dios, no de nosotros. Aquí dice, no es por obras para que nadie se gloríe. En otro dice, no es por obras para que nadie se jacte. No es por obras. Entendamos allí. No es porque yo eh, haga cosas buenas, como la gente tiene la costumbre para, eso se llama para limpiar su conciencia. Hace cosas, obras, regala, va a fundaciones, visita a hogares, ayuda a personas cuando ven en la calle, pero a veces lo hacen por aplacar su conciencia, no porque ya sean salvos por medio de la fe. Entonces la gente a veces se confunde y cree, porque a veces nos han enseñado mal, entendíamos y pensábamos que eso estaba bien. Pensaban, no es que hay que hacer obras de misericordia. Y le quitábamos ese gran, ese como regalo que fue el Señor Jesús y se lo concedían, se lo conceden a esas obras. Qué gran horror, ¿cierto? Pero hoy nosotros ya entendemos que somos gracias a lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. Nadie se puede glorificar y decir yo soy salvo porque he hecho tal cosa, nada. En Romanos 1:17 dice, el evangelio de la revelación de la justicia, que se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Vivimos por qué? Por la fe, porque Jesús nos justificó y vivimos es por fe. Entonces no puede haber fe sin gracia, porque es Jesús. Entonces en Romanos 11:6 también dice, si es por gracia, ya no es por obras. O sea, vino el Señor Jesús y ya no hay nada, nada, ni nadie que pueda hacer algo que ya el Señor Jesús no haya hecho. Él ya lo hizo todo. ¿Qué significa esta palabra obras? Es un término en hebreo, ergón. Significa obras en hebreo, ergón.
¿Y qué traduce ergón? Trabajo tormentoso, tarea asignada muy difícil de cumplir. Es fatigoso cumplirla, es pesado hacer esas obras, es pesado, o sea, la ley, ¿recuerdan la ley? Había muchas, 600 y cuántas, no sé, órdenes o ordenanzas que cumplir. Eso es muy fatigoso y nadie las puede cumplir. Tienen que cumplir absolutamente todas. Y eso es difícil, es una carga muy grande que nadie la podía hacer. Por eso vino el Señor Jesús y Él abolió eso. Y dijo, yo ahora son salvos por gracia, porque yo lo cumplí, ya lo hice. Amén. Y el 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojo, aquí oído. ¿Somos qué? Hechura de Dios. Ya sabemos que somos creados por Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús, cuando nos hizo en Él, nacimos en Él. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, el resultado de estar en Cristo es hacer buenas obras. O sea, es distinto a que yo gano la salvación por obras. No, yo soy salvo y creado nuevamente para hacer buenas obras. Este es el resultado, la consecuencia de estar en Cristo, que es distinto. Yo tengo ya una vida nueva y yo, gracias a esa vida nueva, a esa nueva identidad, ya no estoy en esa vida anterior de donde nos sacó. Tengo una vida diferente, una vida en libertad, una vida en santidad, una vida que agrada a Dios, que procura hacer la voluntad de Él, siempre está en esa tarea todo el tiempo. Como nos decía ayer Lucía, ese amor, esa reverencia, es esa obediencia que nos explicaba también el pastor. Es eso, tener esa reverencia, hacer buenas obras, agradarlo a Él, que Él preparó de antemano para que anduvieran. Entonces, hechura, la palabra poema, como un poema, somos un poema para Dios. Dios derramó sobre nosotros espíritu de gracia y de oración. Eso está en Zacarías 12:10. Él derramó en nosotros ese espíritu. Somos creados. También tiene un significado. Una palabra se llama catizo en hebreo. Creados es catizo. ¿Y qué significa catizo? Que somos propiedad del fabricante, que le da la forma original. Oh, qué grande, ¿cierto? Creados. Él es nuestro creador, pertenecemos a Él. Recuerde, iglesia, le pertenecemos a Dios, somos hijos, somos adoptados, parte de su familia y nos hizo aceptos. Él fue el que nos hizo y creados en Cristo Jesús. No se nos olvide nunca. Y para hacer buenas obras, y que son buenas, dice, generosas y valoradas obras. ¿Y cuáles son esas obras? Porque usted puede decir, bueno, sí, yo sé que son buenas, pero ¿cuáles? Vamos a ver, en estas obras están descritas en Efesios, también en este libro de Efesios, en los capítulos 4, 5 y 6. Recuerda que cuando iniciamos en la introducción, les explicaba que Efesios, bueno, tiene 6 capítulos, los 3 primeros son doctrinales y los 3 últimos, o sea, 4, 5 y 6, son prácticas y responden a esa nueva naturaleza. Entonces, póngale mucho cuidado, vamos a leer 4, 5, cuando estemos en 4, 5 y 6, vamos a entender cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos, para que estemos, para que vivamos en ellas cada día. Porque acá, para tener claro, todas las obras sin Cristo, como les decía, sin Cristo, son del árbol equivocado, del árbol incorrecto. Recuerdan que la ley representa el árbol de la ciencia del bien y del mal. Haga, no haga, haga, no haga. Y con eso no somos salvos. Pero con Cristo, las obras con Cristo, Cristo representa el árbol de la vida y del Espíritu Santo que produce ese fruto en nosotros. Cuando estamos en Cristo, estamos alimentándonos de su vida, de la palabra, y el Espíritu Santo que está en nosotros produce fruto en nosotros. ¿Recuerda ese, en Gálatas?
Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo es, y enumera todo el fruto. Ese fruto es el resultado de estar en Cristo y de que el Espíritu Santo viva en nosotros y que nosotros cada día nos alimentemos de su palabra y que cada día tengamos su unción y le digamos, Señor, yo quiero tener más de espíritu de sabiduría y revelación para conocerte más, para hacer las buenas obras que tú quieres que yo haga, para vivir de acuerdo a tu voluntad, para no seguir la corriente de este mundo, para someter mi voluntad y mis deseos a ti, y que seas tú el que me llena todos los días, el que me guía, el que me sostiene y me levanta. Y estoy firme porque soy en Cristo, somos más que vencedores. Amén.